Bendiciones a todos mis hermanos, estamos en el aire, gracias al Señor que nos da un tiempo maravilloso para poder compartir con ustedes, mis amigos y hermanos. Qué bueno. Pastor Ariel, bienvenido a este espacio Malaquía Podcast. Qué bueno estar en la presencia del Señor y para nuestra gente que nos ve. Es un placer, pastor, estar de nuevo al aire. Con Aleluya. la gente que nos ve de diferentes partes del mundo, para nosotros es un placer llegar a ustedes. Gracias por la sintonía. Esperamos que siempre le den a la campanita, ¿verdad, pastor? Claro que Y que sí. nos sigan y que también compartan el canal. Y como siempre hemos dicho, si son temas bíblicos, si es bíblico, lo vamos a debatir. Amén. A Lo la vamos luz a de las debatir a la Escrituras. luz de la palabra y qué dice la Biblia sobre este tema. Ariel, hoy yo quiero hablar de lo que está de moda, de lo que tenemos, de la fecha. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Vamos a hablar de Navidad, sus orígenes, qué tenemos sobre Navidad, qué es, por qué, para qué. Tenemos figuras tan relevantes y que algunos quieren hasta compararla con nuestro Salvador, la figura Ujú. de Santa Claus. Los Sí. dominicanos le dicen Santi Claus. Santi Claus. Sí, que queremos hablar de Santi esta, Claus como Raymond y Miguel en como su película. sí, Fueron ellos, Correa, ¿verdad? Sí. Correa, sí, un Santi Santi Claus Claus, negro. la magia de la Navidad. Entonces, sería importante que la gente se edifique en el contexto de las escrituras, Es la importante, verdad sí. histórica de este asunto, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Cuál es la Ujú. verdad de este tema? Y es lo que yo quiero que nuestra gente comprenda y Vamos, aprenda vamos, sobre eso. vamos a hablar. Realmente, pastor, yo últimamente he estado analizando mucho sobre el tema de la Navidad. Hace como 2 años o 3 yo escribí en nuestro Instagram de la iglesia Tabernáculo Principio Divino. Si la Navidad es Cristo, entonces debemos celebrarla todo el año. Así es. Pero el sentido en que la gente toma la Navidad, el mundo entero, en donde hay reconciliaciones, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay amor, donde se comparten regalos y todas estas cosas, el sentido final que estamos viviendo, ¿verdad? No tiene nada de malo, porque es una época donde la persona comparte, hay familiares que se reúnen, comparten una cena, una noche y todo eso. Aunque todo lo que envuelve a la Navidad, absolutamente todo, tiene sus orígenes en el paganismo. Cuando hablamos del paganismo, hablamos de que no es algo que viene de parte de Dios, no es algo que la Biblia lo ordena, sino que muchas de esas cosas eran idolatría y todo esto. Tenemos dos ópticas de la Navidad. Hay una perspectiva religiosa, Sí, pero hay una que es comercial. comercial. Sería bueno Sí, establecer la sí. diferencia de estas dos cosas. Bueno, la primera no sería tan religiosa, ¿no? Yo no la llamaría religiosa, Religiosa no, sino pues, secular, secular. secular, Ok. no religiosa. Porque realmente la religión como tal, las religiones no fomentan el tema navideño. Aunque algunos sí lo celebran, otros no, unos lo comparten, otros no, pero no viene de la religión el tema Navidad, sino del secularismo. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea original? Bueno, en muchos de nuestros conversatorios aquí en Malaquías Podcast hemos hablado de Constantino. Lo hemos mencionado Constantino. muchas veces. Constantino es Y un emperador, fue un fue un emperador emperador romano, romano. fue uno de los últimos, quizá el penúltimo. ¿Por qué lo mencionamos tanto? Porque la iglesia universal nació con él. El tercer cambio de la iglesia, hablando de las diferentes cambios que ha sufrido la iglesia cristiana, pues el tercer cambio vino con Constantino. Y por eso lo mencionamos tanto. En el paganismo, en ese tiempo y en el tiempo anterior, estamos hablando de Roma, estamos hablando del Imperio Persa, estamos hablando de los medos, estamos hablando de los griegos, de los egipcios y dándole más atrás, estamos hablando de los sumerios, que fue la primera civilización que descubrió el fuego, descubrió la rueda, empezaron a adorar al dios Sol y Wow. estas cosas. Entonces de ahí eso se fue transmitiendo. La adoración al dios Sol pasó a los egipcios, luego pasó a los griegos, luego pasó al imperio, a los medo persas, hasta que llegó a Roma. Excelente, Entonces, pastor. Entonces,
la idea, ya usted dice, no es propiamente religiosa, sino secular. secular. A ver si podemos establecer la diferencia, porque a alguien se le ocurrió y Sí, lo sí. vincularon a la fe, a las La vincularon religiones. a la fe. ¿Nace en Constantino también la Navidad? Sí, lo que pasa es que, volviendo a ese tema, ¿verdad? Entonces empezó a celebrarse el Sol Invictus Ok. en Roma, que era el día más largo del mundo, que es el 25 de diciembre. Es el día más largo en donde el sol sale más temprano y se pone más tarde. Pero no nació Jesús esa fecha, No, no, realmente porque no es lo que... tenemos una fecha de nacimiento de Jesús. No tenemos una fecha en la que podamos decir, la Biblia dice que Jesús nació en tal fecha. Tampoco tenemos una fecha de su muerte. Podemos deducirla por la Pascua, la fiesta de los panes y levadura y todo esto. Podemos deducir más o menos en qué fecha Jesús murió. Pero no podemos deducir bíblicamente, no hay un apoyo bíblico en donde nos diga cuándo Jesús nació. Sí sabemos bajo qué condiciones, sí sabemos qué pasó cuando él nació, pero no hay una fecha per se, sino que Constantino, volvemos al tema de Constantino, había un problema. Desde que Jesús resucitó, empezó la iglesia a formarse, la iglesia primitiva, y empezó a ser perseguida. Ok. Perseguida por Nerón y otros emperadores y a matar cristianos. Pero cuando Constantino llega al imperio, llega al puesto, él dice, por más que matamos cristianos, más cristianos hay. Ay, ay, ay. Matamos 1000 y hay 5000. Se multiplicaban. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia no nos está funcionando. Una de las características de Constantino y de su gobierno era que él era más político que los otros emperadores. Él Bien. vino con un sistema político. Ay, ay, Y ay. entonces eso, él empezó a ligar prácticas del imperio con las prácticas cristianas. Y Hay una una... de ellas fue Ujú. el día del Sol Invictus. Lo que originalmente pasó ahí, yo he escuchado algunos rumores, una supuesta fiesta, Sí. que había se hizo una especie de encubrimiento para tapar lo que realmente pasó en esa fecha. Mm. ¿Qué de cierto hay en eso? Como que hubo una fiesta de Sí, era orgías. una fiesta al Sol Invictus, Ya, era el dios Sol, ¿verdad? La fiesta se llamaba la fiesta del Sol Invictus, como el Sol victorioso, lo ok. máximo. Entonces ese día se hacían sacrificios, se hacían orgías, se hacían una exageración de banquetes, alimentos, desperdicio, una locura, una Ok. locura. Esa era la fiesta del dios Sol. Entonces, lo que hace originalmente Constantino y la iglesia aquella, que disfraza o trata de ocultar esa fiesta del Sol Invictus. Fue más un tema de Constantino. Fue Ok. más un Hay un tema de tema más Constantino. político que... Sí, fue más un tema de él. Pues él empezó diciendo que él era cristiano. Mm, Él nunca fue cristiano, pero él decía que él era cristiano y que él profesaba la fe cristiana. Por ahí empezó él a trabajar que el imperio aceptara la propuesta que él venía trayendo. ok. Entonces, la idea central era, no lo sigamos matando, porque mientras más lo matamos, más son, más se multiplican y más predican. Entonces vamos a cambiar de estrategia. En lugar de matarlo, vamos a unirlo a nosotros. Ok. Y una de las cosas que hizo para eso fue decir que Jesús había nacido el día del Sol Invictus. Entonces, como el Y concepto Navidad, convencer a los cristianos de ese tiempo, la iglesia apostólica, de que Jesucristo había nacido el día del Sol Invictus. y no tenía la iglesia primitiva una idea promedio de cómo o cuándo, porque cómo se manejaba el tema de los calendarios en esa fecha. ¿Cómo se manejaba el tema de los calendarios en esa fecha? Bueno, hay una situación bien importante, pastor, porque usted sabe que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Ujú. Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces que el calendario cambió. Aunque eh, el calendario egipcio, el calendario romano, e inclusive el calendario judío, siguió corriendo. Siguió corriendo. A la actualidad ellos tienen 2000 años de diferencia al Hay una diferencia calendario. con relación a lo que llamamos calendarios romanos, que he escuchado Sí, que le sí, hay dicen una diferencia de años abismal y del Wow. calendario judío también. Entonces, Pero en la historia se marcó un antes y un después de Cristo. Pero la fecha donde se identifica que Jesús nació tal día no está. ¿Por no, qué no está? mm, Porque Jesús nació fuera del lugar. Porque mm, había un empadronamiento. José y María tuvieron que moverse. ujú.
no encontraron lugar donde dar a luz y fueron a dar a luz en un pesebre. Me imagino que se usaba algo parecido a lo que tenemos hoy día, que usted sabe que hay unas estadísticas que los hospitales llevan, se llama, hay una certificación de nacidos vivos. Sí. Supongo yo que en el mesón, lo que la Biblia llama mesón en el Nuevo Ajá. Testamento, algún mecanismo de regulación de los niños nacidos Sí, en ese pero lugar. el caso es que el mesón no era como un lugar donde daban a luz. No, ¿y qué era el mesón El propiamente? mesón era, era un lugar donde criaban animales. ¿El mesón o el pesebre? ¿Cuál de los dos lugares? Sí, Porque, el pesebre fue el lugar donde nació. El pesebre fue como el artefacto hecho de paja, ujú, ¿verdad? Donde Jesús nació. bien, Pero el mesón, bueno, en el mesón fue donde no se halló lugar. así es. No había lugar en el mesón, o en la clínica, vamos a decir, como Sí. usted dice, ¿verdad? Y fue a nacer entonces en el pesebre. Correcto. Era un lugar Entonces, donde nacían los animales y me imagino que allí no había registro de... entonces, Ariel, quien nos inserta la idea de la Navidad es Roma en la figura de Constantino. Le da inicio, pero ¿cómo se celebraba originalmente eso? ¿Qué era lo que originalmente se Bueno, hacía? es que no se celebraba la Navidad. No se celebraba. No se celebraba la Navidad. Los cristianos no celebraban Navidad. Los cristianos eran... No celebraban el nacimiento, primero no tenían fecha, no conforme a lo que tenían estás fecha, diciendo. no tenían fecha del nacimiento. Estamos hablando de que cuando esta práctica empezó, estamos hablando de alrededor de 100 años después de Hay un Cristo. tema, eso me pone a pensar algo. ¿Se celebraban los cumpleaños en la época que Cristo vivió? Parece que sí, porque tenemos el caso Sí, de Herodes. sí. Pero entonces a Jesús no le recordaban su fecha de nacimiento, su madre, no le Bueno, llevaban... lo que pasa es que estamos hablando que cuando vino el tema de la Navidad o natividad, que es lo que significa, cuando Constantino mezcló esta práctica y dijo que Jesús nació ese día, estamos hablando de 100 años después de Cristo aproximadamente. Estamos cerrando la iglesia apostólica y empezando la iglesia universal. O sea, Ok, estamos eso- hablando de mucho tiempo. Ya José y María no estaban por ahí, ni los hermanos de Jesús. Y no ha aparecido Nada. ningún rasgo No, que, no hay ninguna ningún registro, evidencia. no hay evidencia, no hay registros. Wow. Recuerde que donde Jesús nació estaba lejos también de la ciudad, porque lo que se mencionan como reyes magos, ¿verdad? Que no eran reyes magos, pero que se le menciona como reyes Científico, magos, según he escuchado. se tuvieron que trasladar. Sí. De hecho, ellos fueron y hablaron con el rey y él le dijo, vayan, miren a ver dónde que están haciendo ese rey de los judíos, adórenlo y vengan a decirme dónde es para yo también ir y adorarlo. O sea, había un traslado, no estaban en la ciudad en donde sí podían llevar un registro, en donde podían decir, sí, Jesús nació tal día, ni nada de eso. No existe ninguna No, información, no hay no tenemos ninguna información, evidencia no hay histórica, evidencia ni histórica, ningún ni bíblica, escritor. ni nada. Wow. Bueno, hay un tema con los escritores, porque la mayoría de los escritos del tiempo de Jesús, que son fuera de lo que es el canon bíblico, estamos hablando de historiadores de ese tiempo, esos libros fueron quemados también por la iglesia tradicional. Ay, Todo ay, ay, eso, ay. si había alguna evidencia en esos libros, ¿Con qué lo objeto? Con el quemaron. objeto de De ocultar, ocultar información. manipular al mundo con la falta de información. Pastor, Al no tener información, pues lo podían manipular al mundo. hay algunas sectas, algunas religiones que satanizan en su totalidad la práctica de la celebración de estas fechas de sí. Navidad. Aunque usted me está diciendo, dijo usted originalmente, que los orígenes de estas fiestas son totalmente paganos. Paganos. Ahora, Así celebrar es. la Navidad como tal, andan unos grupos por ahí que definitivamente no la celebran y se oponen de manera directa al arbolito, a los bombillitos, a la forma latina y totalmente americana, occidental de celebrar la Navidad. Sí, bueno, no es Está tan satanizada. norteamericana, no es tan norteamericana. Los norteamericanos adoptaron lo mismo que los países latinos han adoptado. Ujú. Es adoptar todas estas cosas. Todo esto nació en Medio Oriente, nació en Europa y esos países más La práctica del arbolito y de los primermundistas. bombillitos eso viene de Europa. Sí, eran muchas prácticas. Ujú, Lo que hicieron fue lo mismo que hizo Constantino. ujú. ¿Qué hizo Constantino? Decir que el día del Sol Invictus era el día del nacimiento de Jesús. Ahí empezó. Ahí empezamos con la fecha.
¿Por qué decimos 25 de diciembre? Porque ese día era el día del Sol Invictus y Constantino dijo que ese día Jesús nació. Y la iglesia adoptó eso y entonces de ahí sale la fecha del 25 de diciembre. Igual otros países que celebraban una gran cena a un árbol. Entonces ellos veneraban a ese árbol, es en Europa, donde nace esto, y es muchos años después inclusive de que Constantino dijera eso, muchísimos años después. Entonces Ellos veneraban ese árbol y hacían una gran cena, un banquete, todo el pueblo frente al árbol. De ahí viene la cena del 24. Pero era adorando el árbol. Sí, porque la Entonces, cena del tomaban 24... el árbol, le ponían estrellas, bolas brillantes y todo eso que hoy nosotros usamos en el árbol, ellos hacían con el árbol y hacían la Pues el cena. origen no es tan pagano entonces el del árbol como tal, ni el de la cena como tal. Bueno, es pagano en el sentido de que ellos adoraban ese árbol. Veneraban el árbol. Veneraban el le árbol rendían y culto a le ese rendían árbol. culto y hacían toda la fiesta por el tema del árbol. Y Todavía hay religiones como el hinduismo que veneran los árboles y también le hacen fiesta, entierran los muertos en las raíces de los árboles y todas estas cosas. partiendo de que esas ideas son paganas, un cristiano no debe celebrar de esa óptica la Navidad, poner un arbolito, prender bombillitos, porque algunos cristianos lo hacen. Ahora la pregunta... A mí me gusta una expresión que usó el apóstol Pablo hablando de lo sacrificado a ídolos. Y él decía, si yo me tengo que comer eso que fue sacrificado a ídolo, yo me lo voy a comer porque en el fondo yo sé que el ídolo no es nada. Pero si le hace daño a mi hermano, pues no me lo voy a comer nunca. Ya. No por mí, sino por no afectar la conciencia de mi hermano. Porque mi hermano entiende que esa comida que se le sacrificó a ese ídolo, se le presentó a ese ídolo, es mala. Entonces, yo sé que el ídolo no es nada. Pues para mí no es nada, pero para mi hermano sí le molesta. Entonces, partiendo de ese punto, no es nada la figura del árbol. Al final el árbol lo hizo Dios. Nosotros tenemos árboles naturales en las casas, ¿sí o no? Así es. No estamos venerando al árbol. Si usted pone un arbolito navideño en su casa, ¿está usted venerando al árbol? No está. Ahora, si está venerando al árbol, ahí hay un problema. ahí hay un problema. Hay un Es tema, un como tema dicen de los dominicanos. decoración. O sea, al final, la evolución de este tema ha caído a ser un tema de decoración navideña. Simplemente decoración. Simplemente decoración Hay, navideña. hay un tema con relación al nacimiento, Pastor Ariel. Se dice del nacimiento que otras religiones tienen figuras similares, que tienen un niño, una virgen y un supuesto padre, queriendo decir que la figura del nacimiento de Jesús fue extrapolada de culturas y de religiones paganas. Hay organismos religiosos, órganos religiosos, que promueven esta idea. Bueno, la idea del nacimiento viene meramente de la Biblia. La idea en sí del nacimiento de un burrito, una ovejita, el pesebre, el niño, viene de la Biblia porque la Biblia dice cómo fue que él nació. Dicen que hay religiones paganas que tienen una especie de nacimiento donde aparece una diosa, una que representa a María. Sí, realmente porque... Por eso dicen que es pagano la figura del nacimiento como tal. La figura en sí no es pagana porque la Biblia no dice cómo nació el niño. Ahora, de que no tenemos el rostro de María, ni el rostro del niño, ni el rostro de José, y no sabemos cómo ellos eran, no tenemos una foto, no sabemos a qué se parecen. La Biblia dice claramente, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y eso es un mandamiento que está dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso hay que respetarlo. No te hagas imagen. No te inclines a ello. No lo veneres, no lo adores. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Yo no puedo hacer el pesebre, María, José, el niño y venerar eso, porque la Biblia me dice que solamente a Dios voy a venerar y eso no es Dios. Pero la figura como tal viene de la Biblia, donde dice que Él nació en un pesebre, donde habían animales, donde había una cuna de paja, donde Jesús nació ahí en ese pesebre. Entonces de ahí viene la figura. Que hay otras religiones que tienen otras figuras, como en el budismo,
que tienen a Buda de todas las maneras posibles, niño, adulto, adolescente, flaco, gordo, hasta Majin Buu lo sacaron de ahí. Entonces, eso es otro tema. Tenemos un Buda chiquito, barrigoncito, Sí. un Buda bebé, un Buda cacón, un Buda flaco. Me gustó lo de Buda cacón. Entonces, sí hay un tema ahí de paganismo. Ese no es el niño Jesús y ese no es la figura bíblica que describe cómo Jesús nació. Eso es otra cosa, ¿eh? Hay religiones que tienen niños, hay religiones que tienen adultos, hay religiones que tienen vaca y que veneran, hay todo tipo de religión. En la India la vaca es sagrada, Y de no te la puedes veneración. comer. Si te tienes que morir de hambre por no comerte una vaca. Con las necesidades de vaca que hay de este lado de la tierra y esta gente venerando vacas, Dios del cielo. Una cosa increíble. Entonces, O sea, que el paganismo abarca todo lo que no es adoración a Dios. o sea, si nos ponemos a despreciar cosas por el origen, prácticamente No haremos nada. no usaríamos nada. No, nada, Porque ni siquiera todo nuestra ropa. Son tantas cosas, Dios Ni mío. siquiera la ropa. Todo tendría una explicación pagana de alguna forma. Sí, cuando yo veo gente hablando de ropa, yo digo, pero entonces la ropa que tú tienes puesta, ¿quién la hizo? El pantalón. No me hable a mí de diseño cuando tú tienes un diseño puesto, que ahí lo hizo un diseñador. Todo No tiene me un hable origen. de moda, que me hable en contra de la moda. Cuando tú te pones cosas que tú no sabes ni quién la hizo. ¿Cuál es el origen de ese pantalón? De esa Pastor, falda? ropa que usamos hoy en día, que los que la promueven y la fabrican son satánicos, son Illuminati, son masones, Homosexuales. son homosexuales. Sí. Entonces, Tú vamos me a ves a mí analizar el origen de una las persona cosas. hablándome de moda y está usando un perfume Versace. Exacto. Entonces no me estén hablando de cosas como esta. Eso fuera se de contradice, contexto. fuera de Una contexto. contradicción total. Entonces, ¿qué Pastor, pasa? Si nos vamos al origen de las cosas, origen, para nosotros hacerla o no hacerla, hay muchísimas cosas que deberíamos dejar de hacer. Es más, deberíamos mudarnos a un monte No, y no- y vivir salir- en un monte, beber agua del río. Salir de como salen los Amish, Y los comer famosos fruta y Tú vegetales. conoces los Amish que Sí. viven aislados en Estados Unidos Sí, sin luz sí. eléctrica, sin celulares. Claro, eso es lo andan que a deberíamos- caballo, eso es terrible. Sí, el origen. Ahora, más que el origen, yo me voy al uso, al significado que le demos a las cosas. Ujú. Como dije, yo hace 3 años publiqué esto en la página. Si la Navidad es Cristo, debemos celebrarlo todo el año. Entonces, Amén. el cristiano no es la persona que debe promover la celebración de la Navidad en sí como la fiesta que se celebra ahora. Correcto. Diciendo que Cristo nació y que el niño, eso deberían hacerlo todo el tiempo, todos los meses del año. Y el caballero aquel de las barbas, vestido de rojo, que denominan San Nicolás. Sí, San Nicolás. Que la San gente- Nicolás de Bari se que llamaba él. de hecho, tenemos un Santi Claus, que es de los dominicanos, que es como se dice en República Dominicana, Sí, Santi Claus. Es que el nombre evolucionó, realmente era San Nicolás de Bari o ¿De Papá dónde Noel. viene? ¿De dónde viene San Nicolás? Bueno, igual era un sacerdote europeo, él tenía 3 hijas que no se habían casado. Entonces, en ese tiempo, se casaban por los dotes. Ujú. Entonces, él designó unos dotes. Pero él se dio cuenta que en el entorno Sería había bueno, más pastor, que usted personas. desglose, explique el concepto dotes, así de paso, para que la Dotes gente... era como una especie de herencia que se Herencias. destinaba a las hijas. Ujú. Los hombres en ese tiempo, estamos hablando de antes de la Edad Media, seleccionaban a las jóvenes con las que se iban a casar, mayormente tomando en cuenta las dotes. El padre era de renombre, era un señor feudal, tenía buenas dotes, entonces hacían lo posible de casarse con las hijas de ese. Wow. Entonces los hombres también hacían lo posible de tener buenas dotes que darle a sus hijas para que se casen, porque muchas se quedaban sin casar porque no tenían las dotes suficientes. Entonces Papá Noel lo que hacía era buscar esas jóvenes que no tenían las dotes suficientes, recolectar, darle las dotes suficientes para que algún hombre la elija y se casara con él. Así empezó todo. Entonces él hacía regalos, hacía ese tipo Ya. de regalos y de ahí viene Está vinculado que a, Santa hacía a las eso. dotes que se hacía para ayudar a esas muchachas, Para ayudar a esas muchachas a que se casaran. para que pudieran conseguir un pretendiente competente. De ahí nació el renombre de San Nicolás de Bari,
y el nombre fue evolucionando hasta que llegó a ser Santa Claus. Fue Llegó un cambio Estados de Unidos, idioma, de idioma, una cambio de traducción. una traducción. Una Pero, adaptación, porque los nombres sí que no se traducen, pero se eh, pueden adaptar. bueno, una adaptación. Sí, Es lo entonces, mismo que pasó con muchos escritores de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia el libro de Santiago, que lo escribió Jacobo, no ujú, Santiago. Igual fue una adaptación. exacto, una adaptación. Cuando lo beatificaron, ya le pusieron San Santiago, San Jacobo, Ujú, pero en la forma que se pronunciaba en latín, Jacobo, y ahí Jacob, fue evolucionando hasta que San Jacobo quedó como San Santiago, Santiago, ya. un solo nombre. Esa evolución de los nombres es muy interesante. Entonces, Lo mismo pasó con Nicolás de Bari, que Nicolás de Bari está evolucionó. satanizado. Si eso es lo que representa, hay religiones que dicen, eso es pagano, mundano. En realidad el Santa Claus no es algo pagano, sino que nació de la figura de San Nicolás San de Bari, Nicolás. que era un sacerdote católico Ok. de Europa. Eh, Es más norte, lo bueno es que la gente sepa la verdad, los niños sepan la verdad, porque claro. al final nos vamos a volver adultos. Hay gente que dice, no, para mantener la inocencia a los niños. No, diga la verdad. La verdad sobre Jesús y el Sobre nacimiento, Jesús, el la verdad nacimiento, sobre San sobre... Nicolás. Es bueno que Claro, la gente sepa la claro. verdad. No, Y que Santa Claus me dejó tal cosa, que hay que dejarle... Todo eso de dejarle una menta, de dejarle hierba debajo de la cama, todo eso eran prácticas paganas. pero ha ido desapareciendo. De hecho, ya los niños saben más del nacimiento y de San Nicolás que cualquier Sí, que adulto. cualquier adulto. Sí, Porque es importante que las redes nos han ayudado mucho con eso, el YouTube definitivamente demasiado. y el TikTok, Sí, eso es algo... Bueno, en Estados Unidos lo prohibieron. sí, no, no, eso es terrible. El nivel En de Estados, información. sí, sí, sí. Como dice el pastor Elvis, redes sociales y disociales, Y algo disociales, sí. Antisociales. antisociales. Sociales y antisociales. Pero han traído mucha información y los niños ya de 2 y 3 años manejan un teléfono, manejan una tablet y llegan a toda esa Pastor, tenemos información. que entender de manera normal la celebración por su contexto sano de la Ujú. Navidad, con relación a la celebración. Si el objetivo es que la gente recuerde que nació el Mesías, Sí. pienso que en ese contexto podría verse normal que la gente Mm. recuerde el nacimiento más importante de la humanidad, el nacimiento del Hijo Sí, de sí. Dios. Dios, porque no es un nacimiento cualquiera, Dios se hizo carne. Pablo le llama a ello el misterio de la piedad. Es un Ujú. asunto con una trascendencia incomparable. Sí, es Pa- innegable, sí, sí, sí. innegable. O sea, eso no lo podemos negar, de que Jesús Tú quizás no nació, sepas no, la fecha, eso por eso es innegable. no sabemos en qué fecha, pero Jesús nació. Así es. Si queremos celebrar el cumpleaños de Jesús, lo queremos celebrar en diciembre, lo queremos celebrar en Navidad, pero teniendo en cuenta la verdadera razón de ser, de dónde salió esto. Yo pienso que lo menos importante sería la fecha, sino el El objetivo de ese objetivo. nacimiento. Al final, pastor, cuando celebramos la Navidad, ¿estamos celebrándole al Dios Sol? No le estamos celebrando al Dios Sol. Esa es la pregunta. Estamos celebrándole al Sol Invictus. No estamos celebrando la fiesta del Sol De hecho, la Invictus gente lo celebra con el con desconocimiento. el La gente no desconocimiento. sabe que existía tal Sol Invictus o Sí, tal sí. fiesta o tal celebración o tal paganismo. Y el que lo sabe, que como nosotros que lo sabemos, no le celebramos a eso. Eso, hay un contexto que es social y que de alguna forma te lleva a prácticas que contradice la palabra de Dios, que esa práctica de borrachera Sí. desordenada es una celebración de eso. Ahí viene lo que usted mencionó al principio, que es el tema económico, el tema... Las negociaciones que hay con sí, sí, el claro, negocio, el claro, no, el comercio. comercio. Entonces ahí sí nosotros caeríamos en un error muy grave si nos dejamos llevar de la corriente comercial. Porque la gente recibe, inclusive, pastor, estábamos trabajando el tema de la regalía pascual, doble sueldo, el salario 13. Sí, 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 ese es el Eh, caso de República eh, Dominicana y que en es- otros países del tam- mismo modo celebran y sí, reciben no, hay países que celebran, que reparten el salario 13 y 14. ay, 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 que reciben un Eh, dinerito extra, entonces sí. una fecha para la gente. Entonces, recuerdo hace un par de días que uno de los jóvenes estaba recibiendo Ujú. su pago, su cheque. Y cuando sale de la oficina, él dice, hoy se bebe. Ay, 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 ay. Hay un sentido errado, muy errado con esa parte. Esa parte no está bien. Esa parte comercial en donde las compañías de alcohol que producen productos derivados del alcohol promueven en la Navidad ese consumo Son excesivo. los asteriscos que tiene la Navidad, el que ese Sí, sí, contexto es la sí. cosmovisión que Ese, compromete ese- muchas áreas. ese gasto compulsivo,
en donde la vanidad se apodera, en donde tengo que comprarme la ropa del 24, del 25, del 31, del día primero, en Sí. donde el 31 salgo a fiestar hasta las 8 de la mañana, me duermo un rato y ya a las 5 de la tarde el día primero estoy en la calle otra vez. Todas estas cosas no son buenas prácticas. Hay personas que hasta pierden la vida por estar con estas celebraciones Sí. excesivas. Hay un contexto ahí peligroso que es en ese sentido, y la culpa no lo tiene propiamente el que te está vendiendo un producto. Es No, como tú no, claro. interpretes lo que vas a hacer con los chelitos que recibes, Ujú. qué haces con ese bienestar de estos meses, que te dan Sí, un sí, dinerito sí. adicional. Realmente debemos educar mejor a la población y a nuestro entorno, a la gente que está a nuestro alrededor. Debemos orientarlo mejor, debemos decirle que lo tomen con calma, realmente recuerden a Cristo, Amén. trate de buscar de Dios, acérquese a Dios, guarde, ahorre, Claro, porque haga proyecciones, haga planes para el próximo año. no, amado, es que el doble sueldo es un sinónimo de comprarse un carro Bueno, o yo recuerdo que hacer el unos pastor, líos. el difunto pastor William, mi pastor, que lo honro, ¿verdad? Él decía que el dinero extra era para compromiso extra. Y yo Así es. siempre, yo me quedé con esa educación de parte de él. El dinero El extra era dinero para extra es compromiso para extra. compromiso extra. Entonces, si tú recibes una cantidad de dinero mensual durante el año y en diciembre vas a recibir doble o triple o algo más, es importante que tú puedas analizar qué voy a hacer con esto, lo voy a ahorrar, voy a hacer algo que valga la pena, voy a hacer algo extra. Y no que eso se vaya igual como se va el mensual. Pastor, en mentes frágiles, como el caso de mucha gente, mayormente en América Latina, donde el comercio y las estrategias mercadológicas te Ujú, colocan productos en la mente, en la vista inicialmente, en los oídos, pero en tu mente colocan ujú, supuestas propuestas buenas, en las que tú vas a gastar, vas a invertir bien. ujú, Ese consejo que usted trae con relación a Navidad me parece muy oportuno. En ese contexto, ujú. porque llega un bombardeo donde te dicen esto ahora vale tanto, aprovecha y tú tienes unos chelitos en el bolsillo. Entonces, Sí. ¿qué yo puedo hacer? Porque debo educar mis emociones con relación a esta fecha y el tema de consumo. Aunque tengo una familia que espera una cena espectacular, Ujú. ropas nuevas para los muchachos, hace falta una orientación en este sentido. Sí, sí. Hay un tema de dominio propio. Hay un tema de dominio propio. Yo sé que hay un bombardeo psicológico. De Ujú. hecho, hay empresas que tienen departamentos psicológicos dedicados a la promoción y a la publicidad. Yes. ¿Cómo van a colocar esos productos para que impacte la mente de la gente? Igualmente hay un bombardeo de correos electrónicos, de redes, en Ujú. donde tú estás viendo algo y te sale un anuncio. Hay un bombardeo, y no solamente en Navidad. Esto se ha hecho ya el año entero. Vamos de una época a otra. Ahora Yes. salimos de Navidad y nos metemos en febrero en San Valentín y nos metemos en mayo en el Día de la Madre y luego nos metemos en el inicio de clase y luego nos metemos en Thanksgiving y No, no, eso no, no, es el es año un entero. bombardeo, esto es terrible. El que se lleva la publicidad, No, vuelve, sencillamente, el loco se vuelve. los creativos del 1.99, tuve ese 99 y tuve un gran Oh, atractivo y están sí, llenando tus ojos y tu mente de una supuesta sí, sí, ventaja, sí. pero no hay tal No, ventaja. no es un bombardeo psicológico mental. Entonces nosotros debemos ser personas pensantes e inteligentes. Así es. Un consejo directo, pastor. Por ejemplo, yo soy cristiano, tengo un empleo público o privado, me dan el doble. Yo tengo una familia de 2 niños, una esposa, por decir algo, pero soy evangélico. Llegó la Ujú, Navidad, tengo todas estas ventajas y beneficios, porque ujú. soy un empleado promedio, como le dije, recibo mi doble, Sustancioso, ¿verdad? pero a mí como evangélico también se me va y no me di cuenta en qué se fueron, qué está pasando. Estoy hablando en el contexto de la Sí, Navidad sí, todavía, sí, pero en sí. este contexto. Sí, sí, de hecho se lo iba a mencionar hace un momento, porque nosotros los cristianos estamos llamados a ser ejemplos. Estamos llamados a ser ejemplos y lamentablemente, y lo hemos hablado ya en varios de los programas aquí, el mundo cristiano no está siendo ejemplo. Y por eso nace Malaquía TV. Así es. El mundo cristiano está llamado a ser ejemplo, lo estamos llamando a que sean más bíblicos, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan más cristianos, que busquen las escrituras, el entendimiento y todo esto. Así Entonces es. usted y yo como cristianos estamos llamados a ser ejemplo. No podemos llevar la misma corriente del mundo. Pablo le dijo a los Gálatas en una ocasión, ustedes corrían bien. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
Pastor, pero Entonces, el problema está en que yo tengo niños vecinos que están celebrando rimbombantemente una fiesta navideña, muchos bueno, regalos. ahí viene mi frase favorita de la Biblia de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Nosotros no podemos No adaptarnos al podemos ser mundo. iguales, no podemos caminar a la par. No conforméis a este mundo, dice Romanos 12:1, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo no estoy para competir con mi vecino. Y si en algo me voy a fijar del vecino, es si es cristiano o no, para yo predicarle a Cristo. Debe ser. Con mi ejemplo, con mi familia, con mis hijos. Yo no puedo querer tener lo que tiene el vecino que no conoce a Pero sí Dios. puedo hacer una cenita modesta, ¿verdad? Conforme a mis posibilidades Si Dios te sin permite hacer un hacerla, no, derroche. no es que sea algo obligatorio tampoco, pastor. No es que sea algo obligatorio, porque todo el mundo hace la cena del 24. Bueno, ya yo le dije dónde tiene el origen de la cena del 24. Mm. Ahora que a una reunión en familia el 24 en la noche y cenemos juntos, compartimos en familia, hay un ambiente de paz y todo esto, está bien, eso está bien. Pero no es que yo voy a hacer un derroche, a buscar hasta prestado, a gastar lo que no tengo. Sí, sí, hay gente que de hecho toma A hacer prestado. unos traslados a veces de ciudades, de países, No, eso es terrible. Hay gente y un gasto excesivo, un derroche. De hecho, se vuelve temporada alta. Un pasaje de avión que te cuesta 500, $600, te cuesta 1.500. Sí, porque es que se aprovecha el hecho de que la gente tiene unos pesitos, las líneas aéreas, los Claro, la cruceros, los necesidad de hoteles, la que la gente va a necesidad. viajar, la gente se va a hospedar Sí, sí, y sí. se dispararon todos los precios. Entonces, ¿Cómo debo eh, yo como cristiano manejar esas emociones? como cristiano, nuestra voluntad siempre tiene que estar sometida a Cristo. ¿Necesito yo comprarme ropa extra en ese tiempo? Bueno, quizás yo puedo verlo desde el punto de vista de que me entró un dinerito extra Ujú, y yo necesito cambiar mi closet. Mis ujú. hijos necesitan cambiar mi closet, su closet, ya la ropa no le está quedando, la ropa está vieja, entró un dinerito extra, pues vamos a hacerlo. Pero hay que partir de necesidades reales, enfocadas. Exacto, Usted no por notó que la sociedad. exacto, no por la sociedad, que el niño realmente necesita esos zapatos. Y también transmitírselo al niño para que el niño no crezca con este capitalismo en la mente. Pero es difícil porque es que los muchachos con este bombardeo, como usted decía, de las redes sociales Ujú. y las últimas modas y los chain y las compras por virtuales y lo que ven en Marketplace, Entonces, nada. este es un Entonces ahí bombardeo, la nosotros tenemos que televisión. cumplir con nuestro rol de padres. Entonces, ¿cómo yo educo en esta Que- Navidad? ¿Cómo le digo a mis hijos, mire, las cosas no son así? ¿Qué yo debo decirle? Porque es que es difícil. La niña le va a decir, papi, yo tengo que comprarme un vestido nuevo que vale tanto, sí. lo vi en las redes. ¿Cómo yo manejo eso como cristiano? Porque es un tema, Bueno, empezando por el tema de si puedo o no puedo. ser radical con eso, no puedo. Puedo o no puedo, no en el sentido de que esté bien o mal, sino del poder adquisitivo. La realidad. La realidad, puedes hacer esa inversión y después que la hagas no te vas a volver loco, no vas a estar sin un peso, no vas a estar buscando prestado. Si Mm. tú puedes hacer eso, eso no tiene ningún problema. Porque es que Navidad es sinónimo de gastos y Es de sinónimo consumo. de Y de me gasto, voy a quedar, entonces aunque en enero me quiten la nevera, yo la voy a sacar fiar. O el eso televisor. es un problema. La Navidad es la peor época para comprar. Ay, 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 Es ay, más, ay. mira, si usted tiene la práctica de comprar en Navidad, que ropa, cómprele en noviembre, 3 meses antes. cómprele en octubre, igual, de la en Navidad la estrena, pero ahí dentro de todo eso es un tema de vanidad, pastor. Y nosotros los cristianos estamos llamados a no ser vanidosos, Guay. a no tener altivez, a no correr con el mundo, a no dejarnos llevar de las corrientes que se levanten, porque se van a levantar muchas, muchas. Nosotros hemos adoptado una serie de costumbres que ni siquiera son nuestras, aquí en nuestro país Ujú. y en países latinoamericanos. Por ejemplo, hace 10 años atrás, aquí no se celebraba Halloween. Ujú. De hecho, estamos celebrando Halloween. Todos los años Asunto celebramos. de costumbres Pastor, norteamericanas. ¿y usted sabe lo que cuestan los motivos de Halloween? Ay, 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 ay. ¿Usted sabe lo que usted comprar una lochera de Halloween? Yo creo que es más cara hasta que una de Navidad. Usted compra ¿No? un carro con lo que cuesta el atuendo de Halloween. Pero nosotros no celebrábamos eso. Pero que el dominicano y los latinos, Los porque latinos el han ido dominicano adoptando todo ha eso. adoptado la región completa estas prácticas Que ni siquiera nos competen ni nacieron que aquí, ni desconocen el siquiera origen. sabemos cuál es el origen de todas estas prácticas. Esto es terrible. Pero la Navidad que sí la celebramos siempre y sí tiene un origen de hace más de 1000 años, entonces nosotros lo que debemos es ser juiciosos, ser coherentes, Mm. dejarnos guiar por Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón?
Amén. Nuestro Así corazón es. nos está reprendiendo por esto que estamos haciendo. Ya, eso es importante. Tu conciencia, tu Decía el corazón. apóstol Juan, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Eso es así. Yo pienso que el contexto que le den a la Navidad, el sentido que las personas le den a la Navidad, cristiano o no cristiano, es importante. Es muy Sí, porque importante. hay personas que no son cristianas que no le dan un contexto tan Tan rimbombante. enfático, claro. Personas educadas que se han informado, porque es que los niveles de información, por eso es que la gente debe aprovechar las redes sociales para esto, para aprender. Sí, sí. Yo Porque estaba viendo, sí. pastor, una cadena de supermercados de aquí, muy importante. Y estaba viendo, me estaba fijando antes de anoche, me parece que yo le dije, wow, mira, no pusieron ningún tipo de decoración navideña. Wow. O sea, como empresa. Usted sabe que hay muchas Ellos empresas la que venden, pero venden el ellos producto, pero ellos venden, no lo usaron. pero usted ve las edificaciones de ellos, una cadena muy importante de multicentros, Ujú. no tienen la decoración, no invirtieron eso, no gastaron eso. Yo me quedé Y pensando, son millonarios que pueden hacer lo que quieran y tienen el producto y ahí. tienen el producto, ¿qué llevó a la administración de esa cadena de multicentros a tomar esa decisión de no invertir en ese gasto, de no gastar en esas decoraciones? ¿Qué lo llevó a ello? Y me quedé pensando en eso. Pero lo que quiero ver con esto es que no es obligatorio ni es necesario. Usted analiza y dice, voy a poner una decoración navideña, un árbol, unas bolas, me va a costar 10,000 pesos, pero ¿puedo yo usar esos 10,000 pesos en algo más importante? Exacto, que tú necesitas, Y estoy siendo conservador. O sea, claro. yo estoy Y hablando de evaluar gente que, que le gastan 100,000 pesos en decoraciones navideñas en la ujú, casa así es. La y pregunta hasta es qué más. tú necesitas. Yo me preguntaría con un doble sueldo, ¿qué Ujú. necesito? ¿Qué ¿Cuál es mi necesito? prioridad? Que es una situación para resolverla. Y entonces sí invertiría ese Sí, salario sí. o parte de ese La salario. cordura es muy importante en este tiempo de Navidad. La cordura es demasiado importante. Eh, no solo con el doble sueldo. Yo le decía a alguien el otro día, estaba en el banco y decía, wow, hay mucha gente cobrando doble sueldo. Y yo le decía, y también hay mucha gente pagando doble sueldo. Sí, que de hecho hay gente que lo toma prestado 3 o 4 meses 3 o antes. 4 meses antes. Eso es Pero terrible. igual hay muchas empresas en que no es cobrando, es pagando doble sueldo a sus empleados. Y por eso están Ujú. los bancos repletos de gente depositando y gente cambiando, gente depositando, ¿no? Y Yes. un movimiento económico bastante grande. Entonces hay un contexto social, económico y espiritual de la Navidad, pastor. Tenemos el Sí, contexto sí. comercial que estamos tocando Bueno, ahora, de cómo administro, porque yo pienso que la iglesia y la sociedad deben entender ese tema económico de la Navidad sí. y crear conciencia sobre la administración de los chelitos, del menudo que recibimos en Navidad. Sí, la Biblia te habla como cristiano de tu conciencia, de tu administración económica. Por eso yo hablaba de la cordura. Yes. O sea, lo que tú haces con lo que Dios te permite recibir, tú tienes que sentarte, analizar y con cordura saber si es la voluntad de Dios o no. Es la Yes. voluntad de Dios lo que yo estoy haciendo con mi dinero. Por eso hablaban ahorita cuando venían en el camino, pastor. Hay personas que se meten en unos compromisos económicos, Pero en unos pero líos. unos líos que van mucho más allá de su capacidad de pago. Y cuando tú analizas qué es lo que van a comprar para lo que hicieron el lío, tú dices, pero ¿qué razón, qué sentido tenía? Lo disfrutan un mes, 2 meses, 3 meses y viene entonces la agencia a quitarte el producto o te meten en un tema de buró de crédito, cicla y todas estas cosas. Pastor, a mí me dijo un Cuando no era amigo, a mí me dijo necesario. un amigo recientemente que él es fanático de los anillos y que él necesitaba comprarse ese anillo, que lo tenía en la cabeza ese anillo hace mucho, y que él buscó $1,000 prestado para comprar ese anillo. Wow. Yo digo, la gente a veces piensa en cosas que son efímeras y Mil dólares prestados. teniendo problemas que resolver, O sea, si tú me dices que te están súper sacando de la sobrando casa. $1,000, o sea, Sí. son $1,000, porque yo conozco personas, yo sé que usted también, pastor, que para ellos $1,000, ¿qué es? Nada, eso, $1,000. $1,000, $1,000 ¿no? son $1,000, 10 pesos, sí, Sí. pero Que te sacan 100,000 pesos como si nada y lo gastan sí, como si exacto. nada. Pero cuando Un tú haces un millón, lío pastor. para Yo conozco personas que $1,000,000 no le hace nada. Ujú. No le hace un hoyo. Para ellos tener 1,000,000 más, 1,000,000 menos, No le no le afecta. afecta. Pueden decir, ay, me voy a gastar 1,000,000 en esto ahora mismo. Ujú. Y no le afecta en nada. Pero coger $1,000 prestados para comprarte una prenda. Una prenda, eso es insólito, eh, insólito. Y en Navidad la gente hace líos similares. La gente
Se gasta el doble Y sueldo. no deberían hacer lío, pastor, No. porque están recibiendo más dinero del que cobran Es el tema normalmente. de la sobrevaluación de las cosas, porque Ujú. usted cobró 100, pero quiere 200 Sí, y busca los otros yo 100 una vez, prestados. pastor, me encontré con una persona de nacionalidad china, Ujú. una mujer, nacionalidad china. Y ella me decía que ustedes los dominicanos tienen un problema. Ustedes ganan 100 y gastan 150. Nosotros los chinos ganamos 100 y gastamos uno y guardamos Hay 99. un tema cultural en eso entonces, porque al tocar las nacionalidades, Sí, yo creo que es sí. muy de América Latina, es el mismo tema, porque yo he hablado con colombianos y tienen el mismo tema, peruanos, usted Ujú. habla con de cualquier parte de América Latina, usted va a encontrar con el mismo Con el tema, mismo tema, la misma la misma situación, forma el mismo administrativa. problema. Sí, tiene que ver con la cultura, pero también con el individuo, independientemente Yo de lo que... creo que Sí. tiene que ver mucho con la región del Ujú, mundo, ujú. de regiones del mundo. Región, Y tiene que ver mucho con la falta de educación sobre en ese todo. Ujú. sentido. Tiene que ver mucho con la falta de educación. Que Usted debería sabe que la cultura implementarse. china es una cultura economista, ahorrativa Ujú, de por sí, inclusive con los hijos. ujú. Te dicen cuántos hijos tú puedes tener y en cuánto tiempo. O sea, de que tuve un hijo hoy y mañana tengo otro. No, no. Hay una gerencia Eso está también, regulado. cómo tener los hijos. Sí, qué vehículo te puede comprar, cuándo te puede comprar, cuándo lo puede cambiar. Ahí no hay Ah, improvisación con no, eso. no, no, no. De que voy a hacer un lío Ni para que hacer compré otro. un carro hoy, voy a comprar otro. No, no, Eh, no te lo no, permiten. no, no, el Hay chino. culturas que no te lo permiten. Pero hay un desbordamiento económico, hay un consumismo en todo lo que es América, no solamente América Latina, Y eso pasa, América y eso entera. se aplica a esta época navideña. Y Ese hasta en tema parte de de Europa. vanidad y de derroche, de desorden, todo eso Sí, tiene un sí, contexto. está ligado a todo esto y va de la mano, ¿verdad? Con el bombardeo psicoemocional que hacen las compañías. De hecho, hay muchas compañías que no son de este lado del mundo, Ujú. y entonces vienen con eso para acá a Sí, vendérnoslo a sí, porque nosotros, le funciona de este lado, a sí. trabajarnos nuestra mente, a hacernos gastar, pero ellos no lo hacen. Pastor, este conversatorio está muy interesante, pero yo quiero concluir con un consejo a la iglesia y a la sociedad sobre el tema de la Navidad, nuestro manejo y la reflexión sobre el nacimiento de Jesús y qué debemos hacer nosotros como cristianos. Yo quiero, antes de concluir, quiero bendecir a mi hermano Amaury Gutiérrez, que me dijo, hablen de la Navidad, me dijo Amaury. Tremendo, Y ese tremendo. muchacho también es creativo, hizo el logo de este medio, Malaquía Podcast. El muchacho es nuestro. Dios Oh, te bendiga, Amaury, y qué a tu bien. familia. Dios lo bendiga muchísimo. Tremendo, tremendo loco. Tremendo. Se ve muy bien. Pastor, Una visual tremenda. yo quiero concluir, aprovechar este tema tan interesante de la Navidad. Yo quiero que la gente reflexione, que usted nos deje una palabra final y que la gente pueda entender, que la gente pueda entender qué debe hacer realmente en Navidad y cómo es la verdadera celebración. Bueno, como parte de esto, quiero repetir lo que posteé hace 3 años. Si la Navidad es Cristo, entonces debemos celebrarla todo el año. Si Navidad es Cristo. Lo que usted está celebrando en el mes de diciembre, quiero recomendarle tener cordura. Cordura, piensa bien, analiza bien. A la iglesia, recuérdate que nosotros vivimos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que venimos a cumplir una misión con nuestro Padre Celestial. Así que no te desesperes, no hagas locuras, no te vuelvas loco, no te endeudes más de la cuenta. Lo mismo le digo a la sociedad, no solamente dominicana, sino cualquier persona que nos esté oyendo en cualquier lugar del mundo. Piensa en ahorrar, piensa en tener un fondo, un colchón. Un Así colchón, tú no es. tienes un fondo, te llegó un doble sueldo, ahí ya tú Gua- puedes empezar un El ahorro. famoso clavo dominicano El clava algo. clavo, el clavo. Tú tienes hijos que en un momento determinado Ujú, van a necesitar. A veces gastamos alocadamente y luego mañana viene una ujú. situación de enfermedad, que un accidente, que cualquier cosa, y no tenemos. Ahora vamos a salir a buscar prestado. Ay, 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 Cuando ay. ayer teníamos, te Ujú. gastas una suma increíbles en bebidas alcohólicas que al final te lo tomaste y se desapareció. Ni está la bebida ni está el dinero. Entonces vamos a ser un poco coherentes, vamos a pensar con cordura. Yo le decía ayer a alguien, si no es necesario salir, no salga, no te muevas. Hay Ujú, mucha locura en la calle hoy ujú. en día. Entonces vamos a ser un poco más coherentes, vamos a tomarlo con calma y sobre todo vamos a pensar
en la verdadera razón por la que se celebra la Navidad, que es Cristo, entonces vamos a pensar en Cristo, vamos a ver qué haría Cristo en Navidad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti en esta Navidad? Aleluya. Señores, queremos reiterarle que nos siga, que comente lo que estamos hablando sobre la Navidad, diga su opinión y dele like. Manténgase con nosotros, que Dios quiere bendecirle. Habrá una palabra constante que usted va a recibir en su móvil, en su celular, en el medio del dispositivo que tenga. Dios le va a alcanzar porque hay un plan de Dios con su vida para este tiempo. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es Malaquía Podcast y hasta la próxima.